Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Fernández, soy docente de la especialización en odontología para niños y adolescentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy vamos a comenzar a desarrollar el módulo de operatoria para niños y adolescentes que es parte de nuestra carrera, y el tema que nos compete es el de la técnica restauradora atraumática, los conceptos fundamentales. ¿Por qué vamos a hablar hoy de los conceptos fundamentales? Porque es muy importante definir el marco teórico que sustenta las decisiones clínicas que se deben tomar en este tipo de abordaje. Son tres pilares muy importantes: la mínima invasión, el concepto de mínima invasión, que permitió y necesitó del desarrollo de materiales específicos como los ionomeros vítreos condensables, y de la instrumentación manual con instrumental de mano o quimiomecánica con algunos disolventes dentinarios. Hoy nos vamos a dedicar a detallar bien estos tres conceptos, y en próximas clases vamos a trasladar todos estos conceptos teóricos a los casos clínicos, las adaptaciones que surgieron a partir de esta técnica y el uso específico en, por supuesto, restauraciones y sellantes de fosas y fisuras. En la próxima diapositiva, precursores de los ideólogos de esta técnica, que es el profesor Joe Frenken, que junto con Christopher Holmgren, por los años 80, mediados de los 80, desarrollaron este abordaje de la caries dental en una población rural de Tasmania que no tenía acceso ni a los bienes comunes como puede ser la luz, el agua corriente, ni tampoco acceso a directamente los sistemas de salud convencionales. Estos profesores que pasaron gran parte de su vida en esta parte del mundo, hicieron algo que la verdad es lo que queremos también dejar un poco como reflexión. Pudieron resolver problemas reales de la gente real a través del desarrollo y de la ciencia. Y esto fue muy importante porque ese avance no solamente permitió que miles de personas pudieran acceder a una odontología de buena calidad, sino que permitió que se desarrollaran un montón de tecnologías a partir de esto que hoy en día estamos usando, no en la parte solamente comunitaria, sino también en el consultorio dental convencional. El doctor Frenken estuvo visitándonos en nuestra facultad 2 veces, en el año 2016 y 2018, y en el 2016 recibió la distinción de doctor honoris causa de nuestra universidad. Así que bueno, hemos tenido la oportunidad de poder muchos de nuestros docentes ser formados de primera mano por este gran profesor, y la idea es poder replicar y que ustedes, como odontopediatras y futuros especialistas, puedan ser puedan usar esta técnica de una forma cotidiana y con todas las premisas y requisitos que se necesitan. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es la técnica restauradora traumática? La técnica restauradora traumática en realidad es un tipo de abordaje de las lesiones de caries, en un principio de las lesiones de caries cavitadas, pero luego se amplió hacia las lesiones de esmalte o a los surcos desmineralizados o sanos. Por eso lo atraumático de esta técnica se refiere a que el uso de esta tecnología amigable, que puede ser el instrumental de mano, permitió disminuir la ansiedad de nuestros pacientes y disminuir la percepción del dolor, que puede estar asociada muchas veces a ruidos, a la turbina y bueno, al mismo procedimiento en sí. Lo cual no significa que
cuando fuera necesario se tuviera que recurrir a alguna técnica anestésica. Pero en general la idea es manejarnos sin anestesia, sin aislamiento, con humedad, que eso a veces es bastante complicado con los materiales adhesivos de los que disponemos, y con rapidez, sobre todo en poblaciones de niños, que es nuestro objetivo, y bueno, en otro tipo de poblaciones que enseguida vamos a discutir. Esto también desarrolló, en la próxima, por favor, el concepto de la mínima invasión. No es coincidencia que esta técnica se desarrollara dentro de los años 80, 90, porque fue cuando se empezó a entender que la biología de los tejidos dentarios era mucho más importante que la mecánica de las restauraciones. En este momento se comenzó a desarrollar toda esta filosofía o abordaje odontológico de la mínima invasión, y en este punto consiste estrictamente en respetar las pautas biológicas de los tejidos, permitiendo la remineralización del esmalte y la dentina cuando sí lo necesitaran. Por eso se trata de salvar la estructura dentaria que puede ser cicatrizada removiendo solo la dentina infectada, y promover la remineralización de esa dentina que queda, esa dentina afectada que ya no tiene bacterias, con un material rico en fluoruros. Y por eso se desarrollaron los ionómeros vítreos de alta densidad que permitieron el aporte mucho mayor de fluoruros que otros ionómeros desarrollados hasta ese punto, y además un buen sellado marginal. En la próxima vamos a destacar también que el uso de instrumental de mano hace que la turbina no sea necesaria, y por lo tanto, como les dije recién, se disminuyen mucho los niveles de ansiedad de los pacientes. Seguimos en la otra. Como les contaba recién, ahora nos vamos a dedicar a ver este aspecto, el aspecto de cómo se instrumenta en la técnica restauradora atraumática. Como les contaba recién, se instrumenta y se retira solamente la dentina infectada, que tiene colágeno desnaturalizado y bacterias, y se deja la dentina afectada, que es la que es capaz de ser remineralizada. Este es el set de cucharitas y de instrumentos, achitas y recortadores que permiten el ingreso y la instrumentación de esta manera. Pero también se desarrollaron posteriormente algunos productos que permitían la remoción química o la disolución de la dentina infectada. Entonces la combinación de estos disolventes más las maniobras con las cucharitas permitían rápidamente llegar a la dentina afectada sin tener que retirar más tejido del necesario. Bueno, y si nos ponemos del otro lado del diagrama, el otro gran desarrollo fue, como les conté recién, los ionómeros de vidrio condensables. Hasta ese momento, sí, por supuesto, estaban los ionómeros de vidrio convencionales en desarrollo, pero se necesitaba un material que tuviera muchas mejores propiedades físico y mecánicas, que tuviera mucho más posibilidad de proveer fluoruros a esa dentina afectada, y que tuviera un excelente sellado marginal y que no necesitara ningún implemento como una luz halógena para poder cubrir y proteger su superficie. Por eso los ionómeros vítreos de alta densidad pudieron cumplir con estas premisas. Son ionómeros vítreos condensables que tienen otra proporción de líquido y polvo y otra proporción de calcio y alúmina en sus partículas, que permiten que sea mucho más fácil de manipular, que sea condensable y por supuesto se puede poner en un solo bloque, y que pudieran ser protegidos con algún otro material que no fuera una resina que necesitara fotopolimerización. Y son muy buenas es muy buen material la vaselina,
para poder recubrir y proteger durante las primeras horas del endurecimiento del ionómero vítreo. Bueno, un poquito después de haber discutido rápidamente estos tres pilares, ya podemos preguntarnos, bueno, ¿y a quién está dirigida esta técnica? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de este tipo de tratamiento? En un principio esto surgió como una programación a nivel poblacional de salud pública. Si bien sigue teniendo su gran énfasis en ese aspecto, hoy en día hemos trasladado estos conceptos hacia el componente individual y lo podemos usar en la práctica clínica cotidiana en nuestros pacientes que tengan ansiedad por los tratamientos odontológicos comunes, en niños, adolescentes, adultos, en realidad en cualquiera, pero en la práctica clínica con los niños es algo de todos los días. Nos simplifica mucho la tarea, ayuda mucho a los niños y estamos haciendo una odontología de buena calidad. Y también, por supuesto, pacientes que tuvieran algún tipo de discapacidad de movilidad o discapacidad física o que no pudieran trasladarse a los consultorios convencionales, es algo que es muy portable a distintos lugares. Si bien se puede trasladar con poco equipamiento a blancos geográficos, como pueden ser una escuela, también se puede llegar a un domicilio o se puede llegar a algún geriátrico. Bueno, todas estas son el tipo de personas que no pueden trasladarse por distintas razones. En la próxima. Bueno, y cuando hablamos de TRA para restauración, porque recuerden que yo les dije recién que la técnica restauradora traumática podía ser enfocada desde la restauración o podía ser enfocada desde los sellantes de fosas y fisuras. Cuando hablamos desde la TRA como técnica restaurativa, tenemos que tener dos grandes criterios para saber cuándo la vamos a utilizar. El primer criterio es que no haya daño pulpar irreversible. La salud de la pulpa tiene que estar asegurada y por eso, obviamente, que en aquellos elementos dentarios o en aquellos pacientes que presenten fístulas, abscesos, dolor espontáneo, no es una técnica indicada. Y el otro problema o el otro indicador importante es la accesibilidad. Las cavidades que se pueden instrumentar tienen que tener un determinado tamaño. Se dice que entre 1 y 1,6 milímetros puede ser óptimo el tamaño mínimo para poder abordar las cavidades con los instrumentos que tenemos. Adelante, la próxima. Bueno, y estos son los instrumentos que se desarrollaron. Como ustedes ven acá, son un conjunto de cucharitas de excavadores muy chiquititos y con diferentes angulaciones. Y por otro lado, hay recortadores de tejido de margen gingival y hay también este instrumento en forma de diamante que permite que se pueda clivar el esmalte sin sostén dentinario para poder permitir un abordaje de la cucharita. Como ustedes ven, el material que se utiliza en la mesa clínica es bastante sencilla, no se necesitan muchos materiales. Pasemos a la próxima. Y la idea es esta, con las hachitas y este instrumental inicialmente, poder a través de distintos tipos de movimiento de giro agrandar un poquito el acceso a la cavidad para que la cucharita más pequeña pueda llegar a la dentina infectada y de esta manera comenzar la excavación. Todo el procedimiento de excavación, la técnica, la vamos a ver en las próximas clases porque en realidad necesitamos practicar bastante y quizás vamos a hacer algún tipo de trabajo en algún taller con dientes montados en modelos. Bueno, pasemos a la próxima.
Posteriormente al uso de esta técnica, que ya desde el 94 la Organización Mundial de la Salud la reconoció como una técnica importante que transformó mucho los programas de salud bucal en varios aspectos, se desarrollaron también ciertos disolventes dentinarios que ayudan a que el procedimiento de excavación no sea tan contundente. ¿Esto en qué nos ayudaría? Bueno, estrictamente en disolver la dentina infectada y poder removerla sin tener que hacer demasiada presión con la cucharita, que es lo que a veces provoca dolor en la instrumentación. Se fueron desarrollando distintos tipos de materiales. El primero que salió al mercado fue el Carisolv. El Carisolv está basado en dos componentes, que es el hipoclorito de sodio y ciertas aminas como la glutamina, la lisina, que permiten que el sodio, el cloro y estos aminoácidos provoquen una reacción de lisis sobre ese colágeno desnaturalizado del tejido infectado. Luego se desarrollaron acá en América Latina otros productos, pero basados en vez de hipoclorito de sodio, en papaína, una enzima que combinada con cloramina y en ambos casos con azul de toluideno, además de ser un excelente removedor, también puede aprovechar esta acción bactericida que tiene este colorante. En Brasil se desarrolló el papacarie y en Argentina se desarrolló el Brix 3000. Son productos bastante similares, cada uno tiene sus secretos de fabricación y que no tenemos muy claro cuál es la diferencia exacta. Pasemos a la próxima. Bueno, y como les contaba recién, los ionómeros de vidrio condensable, que fue el otro gran desarrollo, permitieron, ¿se acuerdan las tres características importantes? El buen aporte de flúor, la capacidad de poder ser condensados y el sellado marginal, junto con las propiedades físico y mecánicas aumentadas. Estos son los que se pueden conseguir en Argentina. Nosotros nos manejamos con cualquier material que podamos acceder. Es bastante variable en nuestro país el tema de qué materiales podemos tener en un momento y qué materiales podemos comprar en otro, pero bueno, por suerte en este momento tenemos bastante acceso por lo menos a los dos primeros. Lo que es interesante entender con todos estos procedimientos restauradores es que esta técnica está muy bien valorada para todas las cavidades de clase 1 que afecten, por supuesto, una sola superficie, pero los estudios de supervivencia no son muy buenos para aquellas ocasiones en las que se necesita restaurar multisuperficies. Es por eso que, si bien en las unisuperficies la supervivencia es excelente, en la multisuperficie, como sería este caso, hay ciertos problemas, hay cierta fragilidad o cierta falta de resistencia mecánica a la presión. Por eso se desarrollaron nuevos materiales. Pasemos a la siguiente. Estos nuevos materiales, que también son de la familia de los ionómeros vítreos, son todos los ionómeros vítreos híbridos, que contienen distintos tamaños de partículas en su polvo y que vienen siempre asegurando la buena relación polvo-líquido encapsulados. Y acá, bueno, podríamos decir que se complica un poco el tema de la accesibilidad, porque ya se supone que tenemos que tener cierto equipamiento. Necesitamos, por un lado, un amalgamador mecánico para poder mezclar estas capsulitas, y por otro lado, como este sistema se complementa con un coat muy de última generación,
que provoca una gran adhesión del material y un muy buen sellado y le confiere muy buenas propiedades también mecánicas, necesitamos una lámpara halógena para poder fotopolimerizarlo. El desarrollo de estos tipos de ionómeros, que bueno, estos son los primeros que se desarrollaron de distintas casas dentales, luego fueron mejorando hasta el día de hoy, que disponemos del Equia Forte HT con este sistema también, como les digo, de coat, que es tan importante y que redujo muchísimo la sensibilidad postoperatoria. Ya habiendo recorrido estos tres pilares, teniendo en cuenta que nos iniciamos dentro de la filosofía de la mínima invasión, que se desarrollaron ionómeros vítreos que ustedes vieron cómo han ido cambiando hasta el día de hoy. Esto sucedió hace 35 años y al día de hoy la verdad es que superaron nuestras expectativas del desarrollo de los ionómeros vítreos y cómo la instrumentación mecánica sigue siendo, mecánica manual, sigue siendo al día de hoy una gran alternativa. El uso de estos ionómeros híbridos también permitió que las restauraciones multisuperficies tuvieran mejor éxito. Ese fue el empeño de los investigadores, buscar algún tipo de ionómero de vidrio que pudiera superar ese primer desarrollo del condensable para poder ser utilizado en clases 2, en multisuperficies y que pudiera tener una supervivencia que pudiera compararse con otros materiales como pueden ser los composites. Pasemos a la próxima. Bueno, por eso podemos ir concluyendo y decir que a partir de todo lo que hemos hasta ahora desarrollado, saber que la TRA parece ser una técnica sencilla, pero no debe ser realizada con negligencia. Tiene que tener un gran entrenamiento por parte del operador, tiene que entender que la manipulación de los materiales debe hacerse como su fabricante lo dice, que la dentina que se deja debe ser la adecuada, se necesita horas y entrenamiento de tacto para saber cuándo llegamos a la dentina afectada, cuándo todavía estamos en la infectada y entender también que no solamente lo podemos usar a nivel de salud pública, como hasta hace poco tiempo se pregonaba, sino que a nivel individual es muy efectivo y, como les dije recién, es parte de nuestra práctica cotidiana y exige tener muy claros todos los criterios de inclusión y de exclusión. Y en tiempos como los de hoy, en tiempos de coronavirus, es muy importante poder recurrir a esta técnica. Yo creo que más que nunca esta técnica va a fortalecerse porque no permite que se provoquen aerosoles, no usamos turbina. Si queremos podemos no secar con jeringa triple, ni lavar con jeringa triple, por lo tanto el riesgo de aerosolizar se disminuye muchísimo. Es una muy buena técnica, un muy buen criterio clínico y con su efectividad bastante bien probada en muchísimos estudios clínicos para que la elijamos hoy en esta etapa de la pandemia en la que vivimos y en la pospandemia cuando tengamos que repensar cómo va a ser la odontología del futuro. Bueno, les agradezco mucho y esperamos verlos pronto nuevamente con la segunda parte de esta clase.